de otros eventos, de otros webinars, pues bueno, ya sabéis que en esta ocasión queremos transmitir pues, metodologías, formas de trabajar basadas en growth marketing, unas técnicas, unas metodologías sobre las que ya llevamos trabajando bastante tiempo en el equipo de marketing digital, de marketing estratégico de Integra Digital. Lo queremos orientar a pura venta, a cómo podemos utilizar growth marketing para que nuestro B2B, nuestro B2C, el entorno e-commerce concreto venda más rápido y más eficiente y logre también fidelizar. Para impartir este webinar estamos Danivel, estoy yo, Rubén Angulo. Danivel, para los que no lo conozcáis, es responsable de proyectos, responsable de área de visibilidad digital dentro del departamento o del área de marketing estratégico de Integra Digital, de Integra. Y yo soy el business manager de Integra Digital, de todo lo que son las 4 líneas: transformación digital, marketing estratégico, CRM y marketing digital, perdón, y marketing automation que tenemos en Integra. Sin más, te voy a dar ya entrada, te voy a dar paso. Yo hablaré al final en la despedida. Te voy a dar paso ya, Dani. Simplemente recordaros que podéis hacer preguntas, ¿vale? Las preguntas normalmente, salvo que sea alguna que merezca o sea, que creamos interesante compartir durante la emisión, normalmente las dejamos para el final, pero si tenéis alguna pregunta que queráis que respondamos, por favor no dudéis en hacerlo y intentaremos hacer este webinar mucho más interactivo. Y recordar, por ejemplo, y os rogaríamos sobre todo eso, para nosotros es súper importante que nos contestéis las preguntas que tenéis al final del seminario, de cara a tener información que nos deis, que podéis compartir con nosotros alguna información, algún tipo de conocimiento más que queráis que compartamos. Y sobre todo para mejorar la calidad de nuestros futuros webinars. Sin más que darte paso, Dani, hemos hecho aquí un poquito esta introducción de 5 minutos para esperar que la gente se vaya conectando. Cuando quieras, Dani, damos comienzo y muchas gracias de nuevo a todos por vuestra asistencia. Muy bien, pues buenos días de nuevo. Y bueno, recalcar, aunque la práctica nos dice a los que solemos asistir a webinars que muchas veces se convierten en monólogos, yo os ruego y os invito a que no os cortéis, a que cualquiera que tenga curiosidad sobre cómo aplico esto en mi empresa o esto no estoy de acuerdo o esto no acabo de verlo o me gustaría más información de esto que estás contando, pues que lo digáis, que esto al final lo que pretendemos es estar un rato charlando de marketing con una serie de personas del entorno. Nos interesa mucho lo que tengáis que decir y bueno, pues esto no es una clase, o sea que bueno, a muchas personas les da un poco de timidez a veces el expresar las dudas que tienen y tal, y ojalá no sea así hoy, ¿no? Bueno, growth marketing. Probablemente habéis oído este término antes. Marketing, ya sabéis que hay términos que a veces se ponen entre comillas de moda o que se mencionan o se utilizan mucho. A mí, una de mis intenciones hoy es romper el mito, ¿no? Y aterrizar esto y que veáis que es una cosa muy práctica, muy eficiente, que da buenos resultados, pero que también es muy sencilla. Y que al final pues salgamos todos de la sesión con 2 o 3 ideas claras de esto del growth marketing, de qué va, qué diferencia hay con lo que ya estoy haciendo hoy en la parte de marketing digital de mi empresa y a mí para qué me vale, cómo me puede ayudar a conseguir mejores resultados, o incluso puedo meter esto en mi plan de marketing del año que viene, aunque sea un trocito, un enfoque, una parte de lo que yo os cuente. Si salís de aquí con esas ideas claras, pues yo me voy contento. Bien, a ver, vamos. Lo primero, por aclarar un poco, por centrar, por contextualizar todo esto.
tengamos claro que esto del growth marketing no es nada más que un enfoque del marketing, ¿vale? Dice ahí, es un nuevo enfoque del marketing centrado principalmente en el cliente, en su ciclo de vida. Es decir, esto al final es otra manera de ver lo que estamos haciendo en las distintas empresas en las que cada uno de vosotros participáis, en la parte más digital de marketing. Es una metodología nueva, ¿de acuerdo? Aplica las herramientas que ya en su mayor parte conocéis, aplica algunas tecnologías un poco diferentes a lo mejor a los que no estáis tan acostumbrados, pero no es nada más que es un enfoque, una manera de ver el trabajo de marketing que hacemos todos anualmente. Es una metodología, dice ahí, ágil, creativa y analítica. Esto es muy importante. Es decir, en la parte de growth marketing se utilizan pues, metodologías importadas de la parte de trabajo Lean. Es clave la creatividad y es clave el análisis, el captar datos y utilizarlos para mejorar. Luego veremos un poco cómo. Y van a salir a lo largo de la sesión de hoy menciones a lo que dice ahí, iteración de experimentos, test A/B, bueno, y determinadas técnicas de marketing, que lo que tratan, y aquí lo menciona esta frase, es impactar en todas las partes del funnel. Y esto es una de las claves que vamos a ver hoy. Es decir, todas las empresas tienen unos clientes, se esfuerzan por captarlos. Una vez los captan, ya sabéis que hay unas visiones más o menos clásicas de ese embudo de conversión en el que el cliente que atraemos luego intentamos que convierta, es decir, que haga lo que queremos que haga un clic en la web, que descargue algo, que haga una compra, depende de cada caso particular, y luego intentamos retenerlo, pues que si ha comprado una vez, compre varias veces y si es posible incluso que recomiende el producto a los demás. Bueno, pues en ese funnel, en ese embudo de conversión, hay una serie de tramos, de segmentos, y lo que hace el growth marketing es analizarlos en detalle y ver cómo mejorar o cómo optimizar cada segmento o cada parte del funnel de manera independiente y de una manera más científica o más analítica que en los planes de marketing convencional, ¿vale? Pero vale, esto ya veis que estoy hablando de cosas que conocéis, el funnel de ventas es el de siempre, las herramientas son más o menos las mismas y lo que vamos a dar es otro enfoque pues para intentar optimizar los resultados. Bien, hablamos de esto del Growth Marketing Mindset. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues a una serie de ideas que queremos que estén flotando ahí constantemente alrededor nuestro y que son las que nos van a hacer de brújula, ¿no? Nos van a marcar el norte a la hora de poner en práctica esta metodología del Growth Marketing. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a darle al marketing una visión un poquito más científica, ¿de acuerdo? No es que vayamos a hacer aquí un planteamiento revolucionario, pero sí al final veréis que lo que vamos a hacer es aplicar el método científico y aplicar el método científico en su etapa más básica, que es prácticamente la de prueba y error, pero que como veréis y como llegaremos a esto enseguida, pues es algo que en los planes de marketing no se utiliza demasiado. Además de ese enfoque científico, vamos a enfocarnos al crecimiento sostenible de clientes. Es decir, vamos a analizar, como os decía, cada una de las partes del funnel de conversión y vamos a ver qué podemos hacer para que nos dé mejores rendimientos, para que crezcamos y consigamos más clientes y que además ese crecimiento evidentemente sea sostenible en el tiempo. Frente al foco en el producto, vamos a hacer un foco en el cliente. Esto, alguno diréis, bueno, esto ya lo vamos haciendo así desde los años 70, ¿no? Probablemente. Y es cierto, pero veréis que el foco en el cliente es de nuevo un foco muy analítico. Es decir, sí, vamos a tener las preferencias del cliente por delante, por supuesto, pero además vamos a coger a ese cliente y vamos a diseccionarlo. Vamos a ver cada uno de los buyer personas por separado, vamos a ver cada uno de los puntos de contacto, los touch points del Customer Journey y vamos a ver cómo optimizarlos y a ese análisis pormenorizado del Customer Journey es a lo que se refiere este foco en el cliente. Por supuesto, en Growth Marketing siempre vamos a tener ese mantra de experimentar, testear cada una de las medidas, medirlas, analizarlas, optimizarlas y volverlas a repetir. Es decir, se trabaja en una especie de pequeños ciclos o loops de mejora. De acuerdo que esto tiene mucho que ver con la metodología Lean. Vamos a tener un apoyo crítico en la tecnología. El Growth Marketing es una técnica o es un enfoque muy tecnológico que se apoya en ciertas herramientas que son imprescindibles. Y vamos a intentar, como consecuencia de este análisis que os decía del Customer Journey, entender bien los distintos canales de ventas y como consecuencia de ese entendimiento vamos a estar, dice, donde es rentable estar. Es decir,
si podemos tener datos de cada una de las fases del embudo de conversión y podemos tener datos de cada una de nuestras campañas y de cada una de nuestras estrategias, pues al final probablemente descubramos que hay una relación esfuerzo-beneficio dispar entre cada una de las tácticas y que podemos intensificar unas que son las más rentables y cambiar otras que no lo son tanto, o incluso desechar alguna que no nos habíamos dado cuenta nunca de que realmente nos está frenando o nos está haciendo perder el tiempo. Bien, esto del growth marketing cubre una serie de necesidades que probablemente os van a sonar, pues porque casi todas las empresas las tienen hoy en día, ¿de acuerdo? Por una parte, y esta supongo que es bastante obvia, las empresas necesitan aumentar su base de clientes y retener a los clientes actuales para ser viables y sostenibles en el mercado. Bueno, es decir, necesitan aumentar sus ventas online. Claro, una de las cosas que subyace en todo lo que os vamos a contar de growth marketing es que esto es de mayor aplicación para empresas que tengan venta online, ya o bien que tengan un e-commerce donde los clientes puedan entrar y comprar, ya sean B2B o B2C, o que al menos tengan una página web que les permita recibir pedidos, ¿de acuerdo? Una empresa que no estuviera apenas digitalizada o que no cubriera al menos una parte de sus ventas en el canal digital, pues difícilmente podría aplicar metodologías growth. Por otra parte, esas empresas con orientación a venta digital de las que estábamos hablando necesitan entender y optimizar su embudo de conversión. Veréis que esto empiezo a repetirlo y lo repito muchas veces a lo largo de la sesión de hoy. Esas empresas al mismo tiempo necesitan recoger, estudiar, tratar y poner en valor datos. Hoy en día una página web, un ecosistema digital, una app, una campaña, incluso el marketing de contenidos, nos dan datos de nuestros clientes y de nuestros usuarios, ¿vale? Y esos datos tan importantes desplegar una estrategia que permita captarlos, como luego estudiarlos. Es muy importante el análisis de datos y aquí ya es algo en el que muchas empresas empiezan a cojear, y aún más importante es tomar decisiones basadas en el resultado de ese análisis. De nada sirve captar datos y analizarlos si no utilizamos la información, el conocimiento extraído de los datos para mejorar, ¿de acuerdo? Puede parecer muy obvio, pero si lo miramos fríamente, esto es algo que muchas empresas todavía no están haciendo o no lo están haciendo suficientemente bien. Igualmente, las empresas obviamente necesitan innovar para descubrir nuevas formas de conectar con su audiencia o con sus clientes al final a través de su e-commerce. Y por último, las empresas necesitan mejorar continuamente la tasa de conversión. Todos estamos en un entorno cada vez más competitivo, ¿de acuerdo? Tengo una plataforma e-commerce, obtengo pedidos, facturo más o menos lo que creo que tengo que facturar, pero la necesidad de mejora no es algo a lo que ninguno escapa. Bien, en esta slide y en la siguiente vamos a ilustrar un poco ese marketing mindset del growth marketing que decimos que tiene que ser lean y que tiene que ser creativo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de metodología lean, estamos hablando de trabajar en una serie de ciclos, los podemos llamar sprints, normalmente en growth marketing se suelen llamar loops, ¿de acuerdo? Ciclos. ¿Y qué hacemos en esos ciclos? Lo voy a desplegar. Decimos idear, implementar, testar y medir para a continuación repetir las famosas iteraciones. Es decir, son 4 pasos bastante lógicos, pero claves que tenemos que tener permanentemente como referencia en un proceso de growth marketing. Es decir, por una parte, tomamos datos, pensamos cuál va a ser nuestra táctica, diseñamos una campaña, en la fase de implementación la ponemos en marcha, empezamos a comunicar una determinada propuesta de valor a una audiencia determinada, a un buyer persona, probablemente lo hacemos a través de unas plataformas, lo podemos hacer en redes sociales, lo podemos hacer en Google, lo podemos hacer por emailing, lo podemos hacer de muchas maneras, y a continuación testeamos los resultados que eso está dando. Tenemos los clics esperados, se están produciendo compras, se están produciendo respuestas, se están produciendo descargas, son las que yo esperaba, son del tipo de usuarios que esperaba, y en función de lo que nos digan esos datos voy corrigiendo, ¿de acuerdo? Voy cambiando pequeños parámetros y luego veremos cómo, y voy viendo si realmente mejoro los resultados de esas campañas o de esas tácticas a medida que voy tocando pequeños parámetros, ¿vale? Esa es la parte de metodología lean que afecta a una estrategia de growth marketing. Y decimos creative también. ¿Por qué? Bueno, pues porque
claramente, cuando estamos en un entorno de cambio permanente, cuando yo no lanzo una campaña y me siento a ver los resultados, sino que establezco una serie de ciclos de mejora para tocar pequeños parámetros y ver cómo puedo optimizarla, pues necesito ahí, pues por una parte, un trabajo a ser posible multidisciplinar, en el que opinen diseñadores, en el que opinen creativos, en el que opinen técnicos de marketing, en el que opinen equipos comerciales, etcétera. Y además, esa metodología científica de prueba y error de, bueno, vamos a cambiar el copy, o ahora vamos a cambiar el segmento de mercado a que va destinado, vamos a cambiar la plataforma, ver cómo lo vamos combinando, y ese trabajo normalmente no debería depender de una única persona, sino que tiene que ser un trabajo creativo y colaborativo. Entonces, por eso hablamos ahí de que normalmente se llevan a cabo reuniones creativas, ahí dice mensuales, muchas veces son hasta semanales, reuniones cíclicas, en las que se ponen en conocimiento los datos, toda la información, y se van trabajando ideas de mejora. Al final, un equipo de trabajo growth, lo que normalmente es un equipo de 3 o 4 personas, y que lo que hace es reunirse constantemente, evaluar los resultados de las tácticas que está implementando y tocando pequeños parámetros para irlas optimizando de manera permanente. Bien, ventajas de esta manera de trabajar, en la que ahora aterrizaremos un poco con más detalle. Por una parte, nos permite, y esto es muy importante, encontrar y optimizar nuevos canales y nuevos vectores de crecimiento. Es decir, hagamos la reflexión, pues yo muchas veces pues puedo, caso típico, puedo poner en marcha un e-commerce, una página web donde hago una serie de ventas y a lo mejor hasta tengo los resultados esperados. Oye, pues atraigo tráfico, yo sé que del tráfico que llega tengo una cierta tasa de conversión, una tasa que a mí me parece aceptable. Oye, pues yo qué sé, de cada 1000 personas que visitan la página hay 3 que compran, de un 3 por 1000 de conversión, ahí está bien, me permite cumplir mis objetivos de venta. Venga, estupendo. Plan de marketing considerado con éxito, el año que viene más. Sí, pero a lo mejor si analizo pormenorizadamente todas las fases de ese embudo de conversión, descubro que puedo obtener nuevas ventas, pues a veces simplemente cambiando un copy o cambiando de color un botón de comprar o de descargar o de recibir más información para hacerlo más visible, o cambiando algo en mi política de postventa, yo que sé, enviando una promoción personalizada a los clientes que han comprado determinado producto o que han comprado más de cierta cantidad, o lo que sea. Es decir, ese tipo de pequeños cambios que yo voy a hacer en el funnel, lo que me van a dar es una apertura, una visión nueva en el que voy a entrar, voy a descubrir o nuevos canales de crecimiento o incluso nuevos vectores de crecimiento. ¿De acuerdo? Además, mejora nuestro enfoque en el cliente, pues por lo que se estaba diciendo, pues porque al final lo que hacemos es analizar en detalle las distintas etapas del ciclo de vida o del customer journey para la toma de decisiones que afecten al cliente. Todas esas decisiones, dice, se contrastan y se miden. ¿Qué ventaja tiene esto? Disminuye los errores. Lo veremos enseguida. Hay muchos planes de marketing que incurran en errores, a veces errores incluso que son difíciles de detectar. La metodología Growth lo que hace muchas veces es, si no reducir a cero esos errores, porque el trabajar en un entorno libre de errores es casi imposible, pero sí reducirlos drásticamente. Y reducir errores es mejorar resultados. Por otra parte, ofrece, y por esto esta metodología está últimamente tan utilizada y se está popularizando tanto, ofrece resultados más rápidos a un menor coste comparado con otro tipo de estrategias de marketing. Y por último, bueno, pues es un método científico y colaborativo, luego se nutre de las ventajas del trabajo en equipo y del trabajo multidisciplinar. Y muy importante, y esto es una concepción casi filosófica, ¿no? Nos ayuda a entender que no hay un único camino para conseguir nuestros objetivos de marketing, sino que muchas veces pues podemos hacerlo, a veces incluso por caminos indirectos, y esto es clave. El crecimiento depende de muchas pequeñas decisiones. Fijaos, yo he visto infinidad de casos reales de marcas que deciden lanzar un producto o un servicio, hacen unas inversiones, crean unas campañas, trabajan con los diseñadores, hacen unos planteamientos estupendos, lanzan su campaña y el producto no acaba de funcionar. Y algunas
incluso se quedan con la idea de que, bueno, pues que el producto no funcionó del todo, que quizá no era el momento, que quizá no era el mercado correcto. Y nunca saben que si simplemente a lo mejor hubieran cambiado la frase con la que daban a conocer su producto, o las horas a las que difundían la campaña, o la segmentación de audiencia que eligieron en Google o en redes, pues hubieran conseguido cambios drásticos. Esto está derivado precisamente de que en el éxito de nuestras estrategias de marketing hay escondidos tal infinidad de parámetros que muchas veces el tocar un pequeño parámetro supone un cambio drástico en los resultados. Esto es como el lanzamiento de un cohete, ¿no? Que tiene un montón de puntos de dolor y que si falla un único de esos puntos de dolor, el cohete no puede lanzarse. Pues aquí nos pasa lo mismo. Hacemos unas inversiones fabulosas en unas campañas y a veces no tenemos la suficiente visibilidad sobre que hay 20 o 30 puntos posibles de fallo y que cada uno de esos puntos puede arruinar nuestra maravillosa campaña. Y la ventaja del growth marketing es que nos permite tocar todas esas palanquitas, jugar con cada uno de esos puntos de fallo, ver si está fallando y corregirlo sobre la marcha. Y no quedarnos sentados mirando la campaña diciendo, pues esto no acaba de funcionar. ¿De acuerdo? Bien, ¿y qué es esto del Integra Growth Marketing Framework? Bueno, pues en Integra, que aplicamos este tipo de metodologías, entendemos que para poder llevar a cabo una estrategia de growth marketing en toda su extensión, pues necesitamos un marco de trabajo amplio, ¿vale? Y necesitamos desarrollar acciones que implican cambios en bastantes partes de nuestro entorno de trabajo. ¿Y cuál es ese marco de trabajo para poder desarrollar una estrategia de growth marketing en toda su extensión? Pues por una parte, esto que dice el primer ciclo, el product marketing, bueno, pues necesitamos estudiar en profundidad el producto o los servicios que ofrece esa empresa, las necesidades que cubre, su propuesta de valor, los competidores que tiene en el mercado, y de ahí extractar, aunque a veces no me gusta mucho que hablemos de product porque la gente piensa que esta fase está muy enfocada a producto y está tan enfocada a producto como a cliente, porque de ahí se extraen los arquetipos de cliente, los buyer persona, ¿de acuerdo? Y detrás de los buyer persona cuelga un customer journey, es decir, es ese ciclo de vida, por así llamarlo, ese camino del cliente, y el funnel de conversión, ¿vale? Es decir, para empezar a desarrollar una estrategia de growth marketing necesitamos una serie de piezas indispensables y en Integra evidentemente nos encargamos de extraerlas, de construirlas y de depurarlas. Pero siempre ese análisis de producto, ese análisis de competencia, esos buyer persona, esos customer journey, ese análisis de touch points y ese análisis del funnel de ventas tienen que estar encima de la mesa para empezar a trabajar porque son precisamente las partes que vamos a diseccionar y a depurar. ¿De acuerdo? Si todo eso lo intuimos o lo vemos de manera borrosa, pues el resto de pasos de la estrategia difícilmente saldrá bien. A continuación se llevan a cabo acciones, como veis aquí, de inbound marketing y de outbound marketing. Al final estos son, de nuevo, terminologías más o menos comúnmente utilizadas. Al final se trata de acciones push y acciones pull, acciones de marketing de atracción y acciones de marketing más, y entre comillas, invasivas. ¿Vale? En esta parte de acciones pull, pues bueno, haremos acciones de marketing de contenidos, haremos acciones SEO, haremos acciones de marketing automation, pues para intentar atraer de manera orgánica una serie de visitantes a nuestra página web, a nuestro e-commerce, etcétera. Aquí estaríamos precisamente en la parte inicial del funnel de conversión, en la parte de adquisición de clientes. A continuación haremos una serie de acciones de outbound marketing, es decir, esas acciones push normalmente materializadas en campañas, en acciones de paid media, aunque no son las únicas que se pueden llevar a cabo. Muchas personas identifican mentalmente el growth marketing con el marketing de campañas, ¿vale? Y con la depuración de parámetros en el marketing de campañas. Y eso no es un error, es decir, esto es una parte de las cosas que se hacen, pero ni muchísimo menos es la única, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, quizá es la más socorrida, la más recurrente, la que más han utilizado otras técnicas, como a lo mejor habéis oído hablar de growth hacking, ¿vale? Que no es nada más que un repertorio de herramientas de growth marketing que se pueden utilizar en empresas de bajo presupuesto, etcétera. Bueno, pues sí, growth tiene mucho que decir en cuanto a las campañas de marketing digital,
pero no es únicamente una metodología de campañas, ¿de acuerdo? En paralelo o a consecuencia de lo hecho anteriormente, se trabajará también el CRO, ¿vale? La optimización de la conversión en una web, la optimización de resultados de conversión. Entonces, bueno, pues ahí se utiliza mucho la metodología de test A/B, es decir, de que distintos usuarios que llegan a una web vean despliegues ligeramente diferentes. A veces pues es cambiar un botón de sitio, cambiarlo de color, cambiar un mensaje, cambiar la disposición de elementos en la web, trabajar bien el responsive para asegurarnos de que todos los elementos están en su sitio, etcétera. Y con esos pequeños cambios y con la comparación de resultados entre los usuarios que ven un despliegue y los usuarios que ven otro, pues vamos haciendo pequeñas mejoras, ¿de acuerdo? Bueno, pequeñas o a veces grandes mejoras. Igualmente se trabaja la parte de experiencia de usuario y el interfaz de usuario, el user experience o el user interface, con lo cual tenemos que analizar claramente cómo se comportan los usuarios de la web. Ahí hay una serie de herramientas relacionadas con mapas de calor, con análisis de comportamiento de usuarios en la web, etcétera, que a lo que nos llevan es a tener una experiencia de uso de la web pues atractiva, clara y visual, ¿de acuerdo? Y por último, toda esa información de las fases anteriores que vamos obteniendo se analiza, se interpreta y la información extraída se utiliza para tomar decisiones basadas en datos, ¿de acuerdo? Es lo que os contaba antes. Al final, método científico, prueba y error, voy tocando cada uno de los pequeños parámetros, voy haciendo cambios, voy viendo si esos cambios suponen mejoras y los voy repitiendo o los voy estabilizando en la medida en la que logre los resultados esperados. Este sería el marco de trabajo que nos permitiría desarrollar una estrategia de growth hasta sus últimas consecuencias. Empezamos desde las primeras fases con esa visibilidad de los elementos que componen pues todo este ecosistema, disponer de los buyer persona, disponer de los customer journeys, disponer del funnel, poder analizarlo, etcétera. A continuación tenemos todas esas acciones de inbound y outbound que podremos ir optimizando y a continuación optimizaremos igualmente la plataforma. Es decir, la parte de CRO y de UX pues están muy enfocadas en cómo mejorar la experiencia del usuario en nuestro e-commerce y cómo mejorar incluso o tan importante o más que la experiencia del usuario es la tasa de conversión. Y todo eso se mide, se analiza y se repite y entramos en un ciclo infinito de mejora. Bien, y esto nos lleva a una de las reflexiones que quería comentaros antes. Y es que todos vosotros habréis participado en la creación y en la aplicación de un plan de marketing, probablemente. Y probablemente esto que sale aquí os será familiar. Es decir, mañana nos ponemos a hacer un plan de marketing y hay una serie de pasos o de etapas o de partes, por así decirlo, que son más o menos comunes a todos los planes, ¿no? Y pues probablemente habéis visto pues, que un plan contiene más o menos un análisis interno, que suele ser un DAFO, a lo mejor, un análisis de debilidades, amenazas, fuerzas y oportunidades, fortalezas y oportunidades, perdón. Se analiza la ventaja diferencial que obtiene o que ofrece una marca, su propuesta de valor. A veces se hace un esquema, esto es un business model canvas. A veces se analiza esto de los círculos dorados, pues el qué, el cómo y el para qué. Bueno, que nos permiten esa mirada hacia adentro del punto de partida de la empresa. Se suele hacer un análisis del cliente, precisamente estas partes que os mencionaba de, bueno, pues tengo unos arquetipos de cliente, tengo unos customer journey. Se suele hacer un análisis de la competencia y el entorno. Siempre se establecen en un plan de marketing unos objetivos. Con esos objetivos y esa visión de partida de la que tengo se suele diseñar una estrategia. Esa estrategia suele aterrizarse en una serie de tácticas, incluso en un cronograma. Ponemos unos métodos de medida, establecemos unos KPIs, un calendario y un presupuesto. Y tenemos un plan de marketing que entregamos a nuestra gerencia y que discutimos y que ejecutamos religiosamente a lo largo del año siguiente. Bien, pero claro, no siempre obtenemos los resultados esperados. Es decir, a veces los planes de marketing fallan o a veces simplemente las cosas no van como esperábamos que fueran a ir. ¿Y por qué? Pues en realidad porque un plan de marketing, los planes de marketing convencionales,
encierran una asunción, dice, hay una asunción tácita. Y es que la estrategia elegida es la correcta, pero no siempre lo es. Es decir, ¿qué pasa? Y vuelvo a la columna de la izquierda, sí. Después de hacer ese análisis interno, ese análisis de clientes, ese análisis de la competencia, pongo los objetivos y digo, diseño de la estrategia. Vale, pero si me equivoco, ¿me voy a dar cuenta de que la estrategia no está funcionando? Y si la estrategia no funciona, tendré unos KPIs que me avisarán de que, ojo, la estrategia está fallando o las tácticas elegidas para desgranar esa estrategia en el día a día y para conseguir los objetivos no son las correctas. Y tengo pensado el cómo voy a hacer a tomar acciones correctivas. Bueno, pues yo he visto muchísimas empresas que llegan al final del ejercicio sin haber obtenido los resultados, sospechando que algo en el plan de marketing probablemente no estaba bien, pero que sin embargo han seguido ejecutándolo. ¿Por qué? Pues porque era la estrategia decidida. Oye, yo voy a comunicar a este tipo de, yo qué sé, una empresa que diseña el producto X y que dice que su mercado objetivo, yo qué sé, son mujeres de 20 a 40 años y que su propuesta de valor es esta y que tiene que comunicar con estos slogans, con estos copies, con estas campañas. Y estas son las campañas del año. Y contratan una serie de medios de comunicación, contratan una agencia de marketing digital, planifican que se van a lanzar en determinados momentos del año, yo que sé, en primavera y luego en el Black Friday y luego en Navidades y le dan al botón, ejecutan y se sientan a esperar los resultados. Y si esos resultados no llegan, pues se quedan muy preocupados. Bueno, pues precisamente no debemos negligir la posibilidad de que nuestra estrategia o las tácticas utilizadas para aplicarla no sean las correctas. Y precisamente una metodología de growth marketing nos permite descubrir eso, cambiarlo y no estrellarnos, ¿vale? Y no morir con un plan de marketing que no está funcionando, sino permitir optimizarlo. Frente a esa metodología convencional, decimos un plan de growth marketing, aplica el método científico. Entonces, lo primero que hace es evitar las conclusiones a priori. Si os habéis dado cuenta, en el gráfico anterior, en la parte izquierda, había una flecha, como la que veis aquí, pero la flecha estaba sola. Es decir, un plan de marketing convencional tiene una secuencia de actuaciones lineal. Ejecuto, diseño las campañas, contrato medios de comunicación, lanzo campañas, mido, espero resultados, analizo. Y así hasta el año que viene. ¿De acuerdo? Una metodología de growth marketing lo que hace es meter ciclos, loops, en las que cada parte del funnel la voy analizando de manera pormenorizada. Y si los resultados no son los esperados, la voy corrigiendo y la voy depurando. ¿De acuerdo? En ese sentido decimos que estamos aplicando el método científico en su estado más primario, la metodología de prueba y error y de análisis de cada uno de los pasos antes de tomar el paso siguiente. El growth marketing asume que la estrategia puede ser errónea y establece una serie de ciclos, análisis, test y validación de cada parte del funnel. ¿Para qué? Para detectar si hay esos errores y corregirlos. ¿De acuerdo? Mediante sistemas de prueba y métodos comparativos, dice aquí cada buyer persona se observa bajo un Customer Journey dinámico de recorridos convergentes, pero con parámetros diferentes. Esto que puede sonar un poco pomposo no es nada más que decir, vamos a ver, por supuesto, cada buyer persona, cada arquetipo de cliente tiene ese ciclo de vida, ese camino, ese Customer Journey dinámico de recorridos convergentes. Es dinámico porque vamos a ir pudiendo cambiarlo, vamos a poder tocar los parámetros del Customer Journey para hacerlo ligeramente diferente, aunque obviamente los Customer Journey de los distintos buyer persona llevan al mismo punto. Es decir, al final lo que queremos es convertir con cada uno de ellos, si bien particularizando su Customer Journey a las características de ese arquetipo de cliente distinto. ¿Vale? De ahí lo de recorridos convergentes pero con parámetros diferentes. Entonces se aplican muchas veces pues cosas como un test de cambio de expresión de la propuesta de valor, test de cambio del canal de contacto, test de cambio de aspectos, pequeños aspectos formales de un mensaje, de una plataforma de compra, etc. Pues por cosas que me pueden venir a la cabeza. Recuerdo hace muy poco un caso con una empresa del sector alimenticio. Pues lo mismo, preparó unos productos muy atractivos, se acercó a nosotros, entre comillas, un poco como agencia de marketing, nos pidió que diseñáramos unas campañas para hacer una publicidad en redes sociales
Y como hacen las agencias muchas veces, pues fuimos al cliente con 3 propuestas de campaña y el cliente eligió la que le parecía más interesante y la lanzó. Y la campaña no funcionó. Y el cliente ya estaba un poco planteándose, a lo mejor este producto no es atractivo, a lo mejor no ha elegido el momento adecuado, a lo mejor... Y nosotros le dijimos, no, vamos a hacer una prueba tan sencilla como vamos a coger una de las propuestas que descartaste y vamos a comunicar lo mismo con esta otra imagen. A ver qué pasa. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Cambio drástico en los resultados. Las conversiones se multiplicaron casi por 5. Bueno, era imposible saberlo. Es decir, ¿cuál fue el error aquí? La elección arbitraria de una de las 3 creatividades, pues por algo tan peregrino como los gustos del cliente, que seguro que son muy respetables, pero que en este caso no eran los mismos que los gustos de la audiencia. ¿Cuál es la manera científica de proceder? Vamos a ver si el diseñador te ha dado 3 posibles campañas y las 3 encajan con los parámetros de contorno, prueba las 3. No decidas esta me gusta a mí arbitrariamente, sino lánzalas en la misma audiencia o incluso en audiencias diferentes, lánzalas y a los muy pocos días empieza a comparar qué resultados da cada una. Y en el momento que veas esta funciona mejor que otras, descarta las otras o descarta la más mala y sigue con las otras 2. ¿De acuerdo? Aquí estuvieron a punto de obtener malos resultados por algo a veces invisible o que parece tan rutinario como me viene un diseñador, me ofrece 3 creatividades y elijo una. Ah, pero es que me he equivocado. He elegido una que no es la que hubiera elegido mi audiencia. Y como eso es imposible saberlo, la única forma es testar las 3. ¿De acuerdo? Pues con algo tan inocente como un cambio de creatividad, multiplicamos los resultados prácticamente por 5. Imaginad, eso es un posible punto de dolor. Imaginad todo lo que puede haber detrás si además de la creatividad cambio el copy, si además cambio levemente la segmentación, si además en lugar de anunciarla solo en Facebook, la anuncio también en Instagram o en LinkedIn o en TikTok o en lo que sea. ¿De acuerdo? Hay muchos parámetros que elegimos en un despacho que nos pueden parecer perfectamente lógicos. Ah, claro, pues si mi audiencia es este segmento, pues este tipo de audiencia está preferentemente en esta red social o la segmento en Google con estos parámetros, pues adelante, adelante con los faroles y a muerte con ellos. Y muchas veces en esas decisiones de sentido común es donde nos equivocamos. ¿De acuerdo? Y el growth marketing nos salva precisamente de eso. Nos dice, tienes 3 posibles caminos, no elijas a ciegas, prueba los 3. ¿De acuerdo? Y eso sí, claro, no puedes tener los 3 abiertos todo el año. Pruébalos y a la semana obtén resultados, compara, mira realmente cuál está funcionando mejor y ve descartando los que funcionen peor o ve retocando una y otra vez los parámetros hasta que los dejes perfectamente afinados. Y evitarás tomar el camino erróneo y ir al precipicio de cabeza por él. ¿De acuerdo? Plan de growth marketing, entonces decimos no da nada por supuesto y comprueba la validez de la estrategia en cada tramo del funnel de ventas. Es un poco lo que vengo repitiendo a lo largo de la sesión. Fijaos, esto sería un trocito de un esquema de plan de growth marketing, ¿vale? Un plan entero no cabría en la pantalla. Si lo pensáis, esto al final verticalmente tiene como 3 secciones. A la izquierda pone acciones de adquisición. En el centro tenemos las acciones de conversión y a la derecha las acciones de retención, prescripción. Es decir, estamos más o menos identificando los 3 tramos principales del embudo de conversión. Bueno, pues en un plan de marketing convencional, muchas veces estableceríamos ahí una serie de tácticas, diríamos, adquisición. Venga, pues vamos a hacer unas campañas de paid media, vamos a hacer una campaña de marketing con influencers y además vamos a hacer unas acciones de marketing automation para que todo el mundo que clique en nuestros anuncios obtenga o reciba automáticamente un mail con una oferta, lo que sea, ¿de acuerdo? Y las pondríamos en práctica. Bueno, pues la diferencia con el enfoque growth marketing es que todas esas acciones las observo en ciclos independientes y las testeo. Y digo, vamos a ver, en el test 1 voy a probar un determinado copy o una determinada creatividad o un determinado canal o una determinada segmentación. Y a continuación, aunque aquí las flechas están un poquito desplazadas en el tiempo, hasta las podría lanzar todas en paralelo. Voy a hacer un segundo test con un copy levemente diferente o con otra creatividad o en otro canal o cambiando la audiencia y voy a hacer un test 3 y voy a hacer un test 4 y voy a hacer N test dependiendo
de la riqueza de parámetros que tenga, del tiempo del que disponga, incluso del presupuesto, ¿de acuerdo? Pero voy a evitar, en la medida de lo posible, esas decisiones arbitrarias de elijo esto a dedo, ¿de acuerdo? Supongo que mi audiencia está principalmente en Instagram, pues venga, solo me anuncio en Instagram. O tengo estas 3 posibilidades creatividades y elijo esta, ¿por qué? Porque es la que más me gusta. No, vamos a probar todo eso y vamos a ir comparándolo. E incluso si lanzo el test 3 y el test 3 es una audiencia X con un canal, en un determinado canal, pues, y veo que a la semana no está dando muy buenos resultados, quizá lo descarte o quizá toque parámetros y diga, bueno, voy a mantener el canal y la audiencia, pero voy a cambiar el copy, ¿de acuerdo? Y solo lo descartaré cuando esté seguro de que por ese camino no obtengo buenos resultados. Claro, lógicamente, esto hay que hacerlo con microinversiones, pues porque si lanzamos todos los test a todo bombo con la inversión máxima de campañas, pues probablemente una nos salga bien y las otras nos peguemos un batacazo y estemos en una manera de trabajar bastante poco eficiente. Y precisamente como tienen que ser microcampañas, tenemos que trabajar muy rápido. ¿De acuerdo? Pues porque no nos podemos pegar 3 meses haciendo pruebas con las campañas paradas, ¿no? Lo que necesitamos es en muy pocos días tener claro cuáles de los parámetros son core, cuáles afectan a los resultados de la campaña y a continuación, tal y como está descrito aquí, a ver si puedo poner el puntero, pues decidiré que el test 2 es el que mejores resultados da y pasaré a la siguiente parte del funnel de conversión con el 2 y descartando los otros, ¿vale? Podría ser el 2 y el 4, podría ser el 1, lo que fuera. De ahí las flechas grises. Es decir, aunque nosotros veamos muchos tests, no significa, lógicamente, que nos quedemos con todos. A continuación diré, bueno, acciones de conversión. Ahora que ya tengo claro que para captar clientes o para traer tráfico a mi web, a mi e-commerce, etcétera, este es el copy, este es el canal, esta es la audiencia, etcétera, bueno, pues voy a asegurarme de que ese tráfico que llega a mi web convierte bien y me pondré a hacer probablemente pues test A/B en mi web, desde la home hasta la landing page que tengo para conversión de un determinado producto o servicio, hasta en el mensaje de marketing automation que reciben las personas que se registran, lo que sea. De nuevo tendré una serie de tests, ¿de acuerdo? Cuyos resultados compararé, que tendré que hacer un análisis cíclico muy rápido, tendré que tener agilidad, ¿vale? Estamos todo el rato hablando de metodología Lean y al final mi conclusión será que el test N es el que mejores resultados de CRO y de experiencia de usuario me ha dado, ¿de acuerdo? Luego tenderé a configurar mi e-commerce según los parámetros de ese test y me enfocaré en las acciones de retención y de prescripción, ¿de acuerdo? Y ahí puedo tener de nuevo acciones de marketing automation, pues a todas las personas que compren en mi web les envío, yo qué sé, un correo electrónico con un descuento para su próxima compra. O cambio parámetros de Customer Experience en la web. Incluso pueden ser hasta acciones offline, es decir, ni siquiera tenemos necesariamente que circunscribirnos exclusivamente a lo digital. Puedo hacer que a toda la persona que me ha comprado en el e-commerce le visite un comercial y tenga una visita personal o hasta enviarle algo por correo, yo qué sé. Quiero decir, no pensemos, no nos pongamos las orejeras solo de modo digital y nada más, ¿de acuerdo? Entonces, iré probando de nuevo esos test a audiencias controladas de mis acciones de retención y prescripción e iré eligiendo los que mejores resultados den. Y al final del año, cada una de estas flechas grises decidirá la mejor acción en cada fase del escudo de conversión. Imaginaos qué diferencia hay si yo, en un plan de marketing convencional, de todas las posibilidades de adquisición, hubiera elegido el test 4 porque sí, porque me da mejores sensaciones, porque lo ha decidido el gerente, porque lo ha decidido el director de marketing, por sentido común o por lo que fuera. Y de las posibles acciones de conversión no hubiera hecho CRO, sino simplemente hubiera encargado a una empresa de marketing digital que me hiciera un e-commerce muy bonito, aparentemente muy eficiente, con un responsive muy bueno, pero que a lo mejor encajaba con los resultados del test 2, ¿vale? Y no el N, que es el que resultó funcionar. E igualmente hubiera diseñado unas acciones de fidelización que me parecían muy sensatas, pues porque hice un benchmarking de empresas de la competencia y adopté las tácticas que a ellos les estaban funcionando mejor. Ah, pero eran el test 2, fíjate, y el bueno al final era el 1, ¿de acuerdo? Al final es el marketing de siempre, pero con método científico, ¿de acuerdo? Testar y evaluar cada una de las posibles diferentes acciones, claro, nos mete en unos esquemas de trabajo
y de planificación de marketing más complicados, porque al final tengo muchas microacciones funcionando en paralelo, y la urgencia por analizarlas, compararlas y decidir cuál de ellas da mejores resultados para pasar a la siguiente fase. En Integra, en relación a esto que acabamos de ver, tenemos un servicio que se llama el Integra Growth Lab, ¿de acuerdo? Que es un poco un producto mínimo viable, por así decirlo, una mínima expresión para empresas que quieran hacer sus primeros pinitos de growth marketing sin invertir grandes presupuestos o sin transformar mucho su modo de trabajo. ¿En qué consiste? Bueno, pues realizamos una serie de entregables y aplicamos una serie de herramientas muy concretas. ¿De acuerdo? En la parte de Product Marketing, pues hacemos una sesión de trabajo de 2 horas con la marca, ahí se analiza el funnel de conversión, se hace un roadmap de cómo optimizarlo, se suele trabajar con metodología Design Thinking, a continuación se hace una auditoría SEO y un Keyword Research de la marca como parte de esas acciones de inbound, se define una estrategia de paid media, es decir, se le recomienda a la empresa pues, esos looks de campañas, pues en qué redes deberían funcionar, con qué copies, con qué mensajes, de nuevo, sin tomar decisión por un camino concreto, sino se le presenta una parrilla, se dice, estas son los test que deberías realizar para tener una estrategia optimizada, ¿de acuerdo? Se hace también un diagnóstico de experiencia de usuario y de CRO, se ponen en marcha unos mapas de calor en la web, se hace una auditoría de los flujos de navegación y se obtiene como resultado un entregable de un plan de mejoras y recomendaciones. Fijaos que es un servicio sobre todo de diagnóstico y de prescripción, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es sentarnos con la empresa, analizar y dar recomendaciones de mejora, ¿de acuerdo? Luego, evidentemente, ya sabéis que cuando se hace un diagnóstico, pues las recomendaciones o las mejoras que pueden detectarse o sugerirse pueden ser muy pequeñitas o pueden ser radicales, ¿vale? Con lo cual, a continuación, pues hay que hacer un segundo presupuesto de implementación de esas mejoras. Y, obviamente, todo lo que hemos obtenido en las fases anteriores se analiza, se definen los KPIs para saber si las mejoras vamos a ser capaces de detectarlas, ¿vale? Y cómo medirlas y cómo aplicarlas en el funnel. ¿Vale? Este es el servicio Integra Growth Lab. Si en alguna de vuestras empresas, de vuestras marcas, estáis interesados en hacer un primer test o una primera aproximación al growth marketing, pues esta es una buena forma de hacerlo de manera poco revolucionaria, pero que nos permite ya obtener una primera visión de qué, utiliza la palabra errores, ¿no? Qué puntos de mejora tengo y sobre todo cuáles son los que tienen una relación esfuerzo-beneficio más favorable, ¿de acuerdo? Y de aquí puedo sacar conclusiones como que si en lugar de hacer campañas como el año pasado de manera lineal, pues combino estas 3 posibles campañas en estas audiencias con estas creatividades y en estos momentos del tiempo, es fácil que detecte mejoras, o que a lo mejor pues las cosas que más urgentemente tengo que cambiar en mi web para mejorar la conversión son estas 3, pues porque el mapa de calor de usuarios me informa de que muchos no encuentran el botón de acceder al paso siguiente en determinado etapa de la conversión o del checkout, o puede simplemente pues que tengo un arquetipo de cliente que no estoy tratando adecuadamente o que en el Customer Journey pues no tiene una experiencia muy positiva, ¿de acuerdo? Ese es el tipo de insights que vamos a sacar de este servicio. Y ahora, ya para terminar, os quiero compartir 4 casos reales. Los tenemos anonimizados, pues porque tampoco se trata de desvelar datos de las empresas con las que trabajamos y más aún de sus resultados, ¿de acuerdo? Pero pues porque veáis un poco muchas veces qué plasmación práctica tienen este tipo de estrategias. El primer caso es una empresa con la que a día de hoy todavía trabajamos, es del sector de investigación y farmacéutico, cuyo objetivo era captar leads B2B, o sea, ellos venden a otras empresas, a profesionales. Con ellos, ¿qué realizamos? Pues hicimos una serie de modificaciones en su página web, creamos unas landing pages específicas con formularios de conversión, trabajamos mucho la estrategia SEO, hicimos una serie de campañas en medios de pago, campañas en marketing en Google, en redes sociales, trabajamos también la parte de marketing automation con los mailings a su base de datos.
Utilizamos herramientas como Drupal, utilizamos SEMrush, por supuesto, la parte de Google Ads, Google Data Studio, Google Analytics 4, Tag Manager, los anuncios de LinkedIn y ActiveCampaign para la parte de automation. Y los resultados que obtuvimos es un incremento de entre 15 y 25 leads a profesionales, leads B2B, mensualmente, como resultado de la aplicación de estas tácticas, ¿de acuerdo? Otro caso real, una empresa de renting de automóviles, ¿de acuerdo? En este caso ellos querían captar leads tanto B2B como B2C, es decir, hacen rentings tanto a particulares como para empresas. ¿Vale? Trabajamos su web, trabajamos la estrategia SEO, trabajamos las campañas en Google y en redes sociales bajo metodología Growth y trabajamos también la parte de mailing a base de datos con herramientas de automation, ¿vale? Las herramientas son parecidas, se trabajó Drupal, se trabajó SEMrush, se trabajó la parte de Google Ads y Google Data Studio, de nuevo Google Analytics 4, Tag Manager, LinkedIn Ads y ActiveCampaign, ¿de acuerdo? Y captamos alrededor de 45 leads en los 2 primeros meses de actuación de las campañas. Digo en los 2 primeros meses porque este es un caso muy reciente y las campañas todavía están activas. Esperad un momento, me falta un dato aquí. Sí, por el motivo que sea en las campañas no estoy viendo. Sí. Vale, pues en las herramientas se me olvidaría a mí introducirlo ayer. También estamos utilizando Clarity, Microsoft Clarity para la parte de establecimiento de mapas de calor de la página. Ahora estaba haciendo repaso mental y me llamaba la atención no verlo. Perdón, tercer caso, empresa del sector ferretero. De nuevo, es una ferretería industrial. Luego ellos quieren captar leads y ventas en el terreno B2B. El que se realizó pues es parecido a los casos anteriores, se modificó su web. En este caso se hizo una integración de la web con su ERP, se trabajó la estrategia SEO, hicimos campañas en metodología Growth, hicimos mailing a base de datos, las herramientas pues de nuevo Drupal, se utilizó SEMrush, Google Ads, Google Data Studio, Google Analytics 4, Tag Manager, la parte de Facebook, de ActiveCampaign y Clarity. Y los resultados son una captación adicional a lo que ya tenían de entre 15 y 20 leads B2B al mes y además un aumento de las ventas recurrentes. Es decir, estamos logrando que esos leads que van entrando no hagan únicamente una primera compra, sino que luego repitan y se conviertan en clientes consolidados. Todos estos son, dice, casos reales y recientes porque son casos que todavía están activos y que seguimos trabajando con ellos a día de hoy. Y por último, este que podría ser quizá el caso más impactante, es una empresa del sector de formación. Ellos hacen formación online relacionada con deporte, ¿de acuerdo? En este caso, quieren captar leads principalmente B2C, es decir, están muy enfocados a captar usuarios finales que quieran formarse en estos temas de técnicas deportivas, etcétera. Se trabajó aquí principalmente todo el tema de ecosistema, web, etcétera, estaba ya perfecto. Entonces trabajamos sobre todo la estrategia de paid media y el plan de medición. Aquí son campañas con metodología growth a tope. ¿De acuerdo? Hemos utilizado Google Ads, Google Data Studio, Google Analytics 4, Tag Manager y Facebook Ads. Es decir, se hicieron campañas en Google y en Facebook. Y aquí en este caso se está captando alrededor de 300 leads al mes, tanto para cursos de pequeño formato como para másters, ¿de acuerdo? Y nuevamente pues son campañas que siguen activas a día de hoy. Y por último, queríamos transmitiros también esta propuesta para los asistentes al webinar de lo que llamamos una fase cero, ¿de acuerdo? Una sesión de conocimiento inicial. Esto a lo mejor lo quiere contar Rubén, que parece que lo tengo conectado. Bueno, lo contamos conjuntamente porque muchas gracias, Dani. Siempre un placer escucharte. Te he escuchado bastantes veces ya contando estos temas y demás y me parecen súper chulos. Bueno, me vas apuntando, me vas si quieres corrigiendo incluso con total transparencia. Antes de terminar y así cumplimos un poco con el horario previsto de una horita, sí que queríamos aprovechar el momento en el que estamos de final de año, final de 2022,
Pues bueno, pues también huelga decirlo, ya estamos un poco cansados de decir, pues mundo convulso, mundo cambiante, buca, todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos un poco en el momento de, bueno, ¿qué hago para 2023? ¿Qué planteo para 2023? Como habéis visto, los que ya lo conocíais y los que no lo conocíais, Growth Marketing nos permite tener, pues bueno, pues esa flexibilidad, ese trabajo, evidentemente trabajo duro, trabajo muy potente, pero que nos permite, pues bueno, pues crear ese escenario, esos subescenarios de trabajo que me permitan de alguna manera pues ir adaptándome a momentos, a cosas que pueden pasar en un momento dado, a incidentes mundiales que puedan pasar en un momento dado y demás. ¿Vale? Estamos en un buen momento para empezar a pensar y lo que os proponemos es una primera sesión sin coste, una primera sesión que llamamos fase cero, que es una sesión de conocimiento que hacemos con los clientes en proyectos de, ahora mismo, por ejemplo, en la definición o aprovechar para la definición del plan de marketing de 2023 y aplicar, ver de alguna manera, pues con esa toma de necesidades, enseñaros también en modo benchmarking una referencia real similar a la vuestra en esa sesión para daros ideas y hacer una auditoría, como vemos ahí, una auditoría inicial sobre posibilidades para añadir estas estrategias de growth marketing que también nos ha explicado Dani de cara al plan de marketing de 2023. Bueno, os ayudaríamos también a definir los KPIs claves para los KPIs claves para monitorizar y evidentemente no será una sesión simplemente de conocernos, de hablar, de generar ideas, sino que os aportaremos un entregable pues, con recomendaciones, líneas de trabajo a aplicar en 2023 en función de eso, en función de vuestro sector, educación, retail, e-commerce, B2B, B2C, etcétera, etcétera, pues un poquito para que lo tengáis. Es una sesión que hacemos con clientes normalmente, que normalmente tiene coste, evidentemente, porque al final no deja de ser un primer paso de auditoría, pero os lo ofrecemos. Ya para terminar, no sé si quieres apuntar algo con respecto a esto, porque estamos ya en y media y por No, no irnos perfecto. demasiado del horario. Mm. ¿No quieres? No, Vale, Rubén, te decía perfecto. que me parece que lo has descrito perfectamente. Mm. Vale, perfecto. Por favor, las encuestas que os van a llegar o que os han llegado ya. Y una de las preguntas es directamente si queréis hacer uso de esta sesión de conocimiento, ¿vale? Lo haremos por Teams, por hacerlo de una manera siempre flexible, fácil, etcétera, etcétera, por Teams o por la plataforma de comunicación que sea. Si alguno de vosotros queréis que lo hagamos en presencial, nosotros perfectamente lo podemos hacer también, que siempre en presencial siempre se sacan más conclusiones. Lo dicho, por favor, las encuestas nos vienen muy bien para seguir mejorando día a día y seguir teniendo vuestro feedback. Tenemos varias preguntas, pero nos hemos quedado sin varias preguntas. Nos hemos quedado sin tiempo, no quiero tampoco estar más tiempo. A los que nos habéis preguntado pues, sobre cómo aplicar esto al sector de la educación, cómo aplicar esto al sector a un B2C de retail, etcétera, etcétera, os las contestamos por mail. Sin más que nada, despedirme. Muchísimas gracias y vamos hablando y a ver si podemos hacer algunas de estas sesiones con vosotros, ¿vale? Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, asistentes. Muchas gracias a los que no habéis podido asistir y estáis escuchando este webinar en diferido en nuestra versión grabada y vamos a por ello. Vamos a por el final de 2022 y vamos a por el final de 2023. Simplemente, bueno, que sepáis quiénes somos, nuestros datos de contacto y por quién preguntar si en un momento dado queréis indagar un poquito más en esta vía o en estas metodologías dentro de Integra. Un abrazo muy fuerte. Ya por ello. Gracias a todos.